importa a dónde vayas o lo que hagas, tu montura te acompañará en el viaje. En todo el medio de uno de los conflictos más importantes de la historia, este siendo la Primera Guerra Mundial, Arthur Zimmermann, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, escribe y manda un cable político o telegrama al gobierno mexicano en el que se le informaba al país que si estos decidían atacar a su gigante vecino del norte, tendrían todo el apoyo militar, económico y político que Alemania estuviera en posición de brindarles. Lo irónico de la situación es que, como el telegrama tuvo que pasar primero por Londres y allí fue descifrado mucho antes de que incluso llegara a México, ya la información no era para nada secreta, y gobiernos como el de los Estados Unidos y el del Reino Unido pudieron amenazar al de México de que no intentaran nada mucho antes de siquiera ellos saber de que se le estaba amenazando. Ciudad de México y Washington DC ya habían tenido varios encontronazos políticos y militares mucho antes del telegrama, por lo que los alemanes tal vez tenían algo de esperanza de que un ataque mexicano al sur de su enemigo podría tal vez, y solo tal vez, retrasar la aparentemente inevitable incorporación del gigante de América a la guerra en Europa. Además, siendo totalmente honesto, a no ser que tuviesen un deseo suicida, era prácticamente imposible que México, un país menos industrializado, poblado, ordenado y en medio de una guerra civil, pudiera salir victoriosa contra el ejército de la Unión en su propia casa. Pero, ¿y si la historia hubiera sido diferente? ¿Y si el telegrama no solo llegaba a su destino sin ser interceptado, sino que incluso era tomado en serio? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si México atacaba a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? La idea de que México aceptara el telegrama Zimmermann y atacara por sorpresa a Estados Unidos para así distraerlos del conflicto en Europa es sin duda alguna uno de los temas que más me han solicitado para hacer desde que creé el canal. En teoría, el posible ataque tenía un motivo y un posible apoyo que tal vez le daría a México la esperanza no solo de derrotar a Estados Unidos, sino de recuperar parte de sus territorios perdidos décadas atrás en la forma de los estados de Texas, Nuevo México y Arizona. Pero, para poder comprender el cómo sería posible que este ataque se diera en un primer lugar, hay que entender realmente las razones y tener un buen contexto de la situación entre ambos protagonistas antes de dicho telegrama. La Guerra Civil Mexicana es un tema tan largo y complejo que tal vez en un futuro merezca su propio video, o hasta dos en este canal, pero para mantener las cosas simples, este era un conflicto en el que los Estados Unidos tenían mucho interés, ya que si tus vecinos tenían la casa en llamas, mucho humo entraría por tu ventana, ¿verdad? Y así mismo fue. Los pozos petroleros de empresas estadounidenses en México dejaron de producir crudo por mucho tiempo debido a la guerra. Y, por si fuera poco, Pancho Villa, uno de los líderes de la, entre comillas, rebelión, para hacerlo un poco más sencillo de entender, constantemente entraba a territorio estadounidense ex-mexicano para saquear y atacar puestos de inteligencia de la Unión. Para tratar de poner un poco de orden en el sur, desde Washington, es enviado apoyo y dinero al gobierno mexicano encabezado por el presidente Venustiano Carranza con el fin de que éste le pusiera un fin a la rebelión de Villa. Pero este no solo no pudo ni siquiera tocar al líder opositor, sino que el mismo Villa, en forma de retribución, en marzo de 1916, ataca la ciudad de Columbus, Nuevo México, robando cientos de armas y matando a decenas de civiles. Luego de este atentado, sin mucho permiso de México, para no decir ninguno, el ejército de los Estados Unidos entró al norte de su vecino con la excusa de intentar capturar a Pancho Villa. Pero, luego de varios meses, al no poder tan solo encontrarlo a él ni a sus hombres, y a riesgo de quedar como unos incompetentes, Washington decide imponer todo tipo de sanciones y amenazas sobre Carranza y todo su gobierno, lo que, irónicamente, hizo que el mismo Carranza, que antes apoyaba a los Estados Unidos y era apoyado por estos mismos, ahora los detestara públicamente, abriendo la posibilidad en un futuro de que enemigos a muerte de la Guerra Civil Mexicana encontraron una extraña colaboración temporal con tal de defenderse de sus vecinos del norte. Algo muy similar a lo que pasó entre la China republicana de Chiang Kai-shek y la comunista de Mao Zedong durante la Segunda Guerra Mundial en sus esfuerzos por luchar contra su enemigo en común, una invasión japonesa. Pero bueno, volviendo al tema, tanta era la tensión que cuando las tropas estadounidenses en el norte de México se rehusaron
a irse sin antes tener el cuerpo sin vida de Pancho Villa en sus manos, Carranza envía varios batallones del Ejército Nacional a sacar por la fuerza a sus ex aliados de sus tierras, y entonces, el 21 de junio de 1916, mientras en Europa franceses, ingleses, rusos, alemanes, austriacos, otomanos y demás estaban cayéndose a tiros, del otro lado del charco, la batalla de Carrizal había comenzado. Y aunque los estadounidenses causaron más bajas al ejército enemigo, esos terminaron retirándose a sus tierras al norte, otorgándole así la victoria a una México aliviada, pero que ahora debido a estas acciones podría tener que enfrentarse más adelante a la furia estadounidense. Al darse cuenta de todo este problema y al saber muy bien que cada día que pasaba la posibilidad de que los Estados Unidos entraran a la Primera Guerra Mundial para socorrer a Francia, el Reino Unido y los demás aliados, Alemania, en la forma de su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, intenta aprovechar la situación para distraer a la Unión. Pero, como dijimos al principio, por varias razones, esto no resultó. Pero es aquí donde nosotros cambiamos la historia. En nuestra realidad actual, el mismísimo Arthur Zimmermann acepta que el enviar el telegrama tan tarde y públicamente en 1917 fue un grave error. Planes de ofrecerle ayuda a México para que estos mantuvieran ocupados al gigante del norte existían desde que en 1914 la naval estadounidense capturó y ocupó la ciudad de Veracruz sin encontrarse con mucha resistencia, pero estos debían esperar al momento indicado, y este pudo haber sido justo después de la batalla de Carrizal, en lo que los mexicanos aún tenían la moral alta y en Washington el Congreso todavía no decidía si declarar la guerra a México o no. Y es por esto que si lograban comunicarse en julio del 16 y no en el 17, y ese telegrama era enviado desde algún país neutral en la Gran Guerra, como por ejemplo lo podía hacer España, utilizando espías alemanes para hacerlo, en vez de tener que pasar por la capital de uno de tus más grandes enemigos como lo era Londres, el factor sorpresa podía estar de tu lado y el tiempo podía favorecerte. Este hipotético telegrama de nuestra realidad alterna era un poco diferente al original. La propuesta era la misma, pero una de las cosas que hizo que México al final tampoco lo aceptara en realidad era porque sabían que mientras Alemania estuviera bloqueada navalmente por barcos británicos, ni dinero, ni armas, ni tal vez hasta soldados podían llegar al territorio mexicano, por lo que Zimmermann propone que si Carranza decidía dejar de venderle petróleo al Reino Unido, la naval británica tendría sus días contados. Déjenme y les explico, amigos. Durante la Primera Guerra Mundial, más de 2/3 del petróleo que Gran Bretaña usaba para mantener sus barcos a flote venía de México. El país hispano era uno de los principales productores de petróleo del mundo, pero muchísimos de sus pozos, técnicamente, no eran de ellos, sino de empresas de otros países como el Reino Unido y Estados Unidos, que gracias a la corrupción mexicana se habían apoderado de muchísimos de estos balancines por comisiones ridículamente bajas. Pero si el ejército mexicano se movilizaba, capturaba estos pozos y amenazaba con destruirlos, no solo estaban cortando la línea directa del jugo de dinosaurio necesario para que Gran Bretaña pudiera seguir luchando y bloqueando a Alemania, sino que incluso planteaban la posibilidad de que si Estados Unidos respondía atacando y los pozos eran saboteados, las relaciones entre Washington y Londres se tensarían muchísimo, ya que, sabiendo lo que eso significaba, los estadounidenses decidieron ignorar el consejo del Reino Unido de no atacar a México para garantizar que el flujo de petróleo a las islas siguiera constantes. Y si las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido se enfriaban, y de paso estos últimos ya no podían contener los barcos alemanes, Berlín no se aseguraba solo de que Estados Unidos no entrara a la guerra, sino que ahora podían voltear el conflicto y enviar ayuda a México al mismo tiempo. Pero, por muy bien que sonara el plan, como dijo alguna vez el zorro del desierto, el comandante Rommel, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Luego de que el ejército mexicano secuestrara los pozos petroleros y pusieran en posición defensiva a todas sus fuerzas en el norte, el dividido Congreso estadounidense tendría la última excusa que necesitaban para declararle la guerra por fin a México, incluso sabiendo que eso significaría ponerle una soga al cuello a la naval de su aliado más importante. El hecho de que tropas mexicanas atacaran soldados estadounidenses, no hicieran nada para capturar a un rebelde que atacó sus tierras y que
que de paso ahora estaban amenazando los intereses financieros del país, no podían ser perdonados. Ante los ojos del Congreso, todo esto era un escupitajo en la cara de la moral y los valores estadounidenses por parte de un vecino demente que ni siquiera podía poner orden en su propia casa, por lo que para el 1 de octubre de 1916, la Segunda Guerra Mexicano-Estadounidense había comenzado. Por mucho, mis amigos, que me encantaría decir que el ejército mexicano sería capaz de repeler a las tropas estadounidenses y luego montar una contraofensiva, la verdad es que por sí solos no tendrían ninguna esperanza. Incluso estando de locales y superándolos en números, en cada conflicto pasado, por muy grande o pequeño que estos fueran, en los que ambos países se habían enfrentado, incluso las veces en que México ganó, como en el Álamo o en Carrizal, por ejemplo, las bajas mexicanas siempre duplicaban o hasta triplicaban las estadounidenses. Pero Rafa, me preguntarán algunos, ¿y qué pasa con el hecho de que los rebeldes pudieran hacerle una guerra de guerrillas al ejército invasor y que esto podía darle algo de ventaja al bando local? Total, los gringos nunca pudieron capturar a Pancho Villa, ¿verdad? Pues no, amigos, no es lo mismo golpear puestos civiles sin casi protección y huir del ejército como lo hacía Villa que atacar a este de frente y vivir para contarlo. Tarde o temprano, incluso luego de algunas victorias, estos caerían ante la artillería invasora. Y lo mismo se podría decir del ejército mexicano, del gobierno mexicano. La superioridad tecnológica y organizacional del enemigo sería demasiada para sobreponerse a ella solamente con números. Pero Rafa, me volverán a decir muchos, nada de esto importa, ya que solo era cuestión de tiempo para que el apoyo alemán llegara, ¿verdad? Pues mis amigos, la cuestión es que honestamente yo creo que nunca llegaría. La intención de Alemania siempre fue muy clara, que México distrajera a Estados Unidos de entrar en la Primera Guerra Mundial. Incluso ahora, con una naval británica mucho más débil y con una ruta abierta para mandar refuerzos a México, el ayudar militar o económicamente a este país abiertamente en contra de los Estados Unidos en una guerra en que ambos estaban siendo partícipes, haría que este mismo le declarara la guerra también a Alemania, cosa que no podía pasar, por lo que el plan de traicionar a México para así poder ganar la guerra había sido un éxito. Total, incluso con una victoria estadounidense antes de que llegara 1918, estos habrían sufrido muchas pérdidas, complicando la aprobación del Congreso para atacar a Alemania más adelante, dañando su relación temporalmente con el Reino Unido, y sería imposible reparar y reactivar los pozos petroleros destruidos en por lo menos unos 12 meses. Todo esto beneficiando a Berlín y a sus aliados de gran manera. Y dicho y hecho, mis amigos, luego de solo 3 meses utilizando su naval para bloquear todo tipo de comercio mexicano, destruyendo todo cuartel del enemigo, tomando ciudad tras ciudad, con el ejército marchando en Ciudad de México para antes del Día de Reyes del 18, con un Carranza dado a la fuga y con las fuerzas rebeldes duramente golpeadas, escondidas pero no derrotadas, la Segunda Guerra Mexicano-Estadounidense había terminado. México sería ocupada militarmente por el enemigo por varios años, su economía totalmente entregada a los Estados Unidos. Y quién sabe, varios de sus territorios del norte tal vez hasta serían arrebatados. Pero del otro lado del charco, en cuestión de meses, sin la naval británica frenándolos y evitando el envío de refuerzos a Francia, los hombres del Kaiser por fin tomarían París, forzando a Gran Bretaña, que para ese momento se había quedado prácticamente sola, a firmar una tregua con Berlín. Alemania, utilizando el cuerpo sin vida de México como carnada, había ganado la Primera Guerra Mundial. Pero esta es una historia, tal vez, para otro día. Una vez más, mis amigos mexicanos, la situación en la que el país se encontraba entre 1914 y el 17 hacía que el solo hecho de aceptar el telegrama Zimmerman fuese un suicidio. Y en cualquier caso en que le declararan la guerra a Estados Unidos, era casi imposible salir victoriosos en este. Ni siquiera la geografía del país les daba la oportunidad de defenderse a un nivel mucho más efectivo. Pero bueno, si creen que la historia pudo haber sido diferente, muy abiertamente escucho sus opiniones e ideas en los comentarios, siempre y cuando sea de forma respetuosa. Aunque ya hice un video sobre qué tal si Alemania ganaba la Primera Guerra Mundial hace varios años, si quieren que haga una versión que sirva
como continuación a esta historia, teniendo en cuenta todo lo que pasó en México y quién sabe, tal vez hasta una recuperación mexicana en la forma de una gran ayuda alemana, comenta en la parte de abajo la palabra telegrama en mayúsculas. Si te gusta la historia y el pasado cultural no solamente de México, sino de muchas otras partes del mundo, te invito a que te suscribas a mi canal personal, El Señor Baúl, donde muestro en primera persona todo tipo de bellezas y joyas culturales e históricas que visito en mis viajes. Hablo sobre ellas, su contexto y también monto blogs sobre cómo es vivir esas experiencias y muchas cosas más. En serio espero poder ver tu suscripción, comentario y que disfrutes mucho del contenido que allí publico. También me encantaría que si no estás suscrito a este canal, El Baúl de los Conocimientos Inútiles, también le des a ese botón rojo que aparece allá abajo. Por alguna razón YouTube no está notificando a todo el mundo sobre cuando montamos nuevos videos, así que activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros trabajos. Así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo bastante, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que una vez más, tanto la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez de en el equipo de 4 personas que manejábamos desde inicios del año pasado. Por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente a este canal que este momento por medio de Patreon, una plataforma donde podrás donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esta también podrás hablar conmigo directamente y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo quiero agradecer a nuestros Patreons principales: Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docón, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jaja, Oreites y Oscar Hernández por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que uno puede tener. Tú también puedes ser parte de este grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos, no olviden seguirnos en Instagram en @elbaúlyouTube para más contenido y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.